El carruaje de obsidiana. Presta atención, porque lo que vas a leer no es un mito de cantina, sino la última transmisión clandestina que alguien recogió del éter la noche en que el charro negro reclamó al locutor de carretera más famoso del Golfo. La señal surgió entre la estática tropical de Veracruz, justo cuando un huracán invisible agitaba los cañaverales como látigos. Rodrigo Santana, conocido como el Rey del Asfalto, conducía su autoestudio móvil, una camioneta llena de consolas y antenas. Desde Pocia Rica hacia Coatzacoalcos para narrar en vivo la trayectoria de la tormenta. Amaba sentirse dueño del aire, cazador de relámpagos, pero a las 2:33 la frecuencia se volvió un corazón latiendo. Toc, toc, toc. Después una voz ronca, profunda, sin vibrato humano. ¿Quién necesita ser escuchado? Rodrigo, pensando que era un oyente bromista, gritó al micrófono: «Yo necesito audiencia infinita, compadre». El cuadro de relojes parpadeó. El velocímetro marcó 0 mientras el motor rugía en vacío, y los faros iluminaron una figura montada en caballo azabache a mitad de la autopista inundada. Sombrero ancho, chaqueta bordada con espuelas que despedían chispas negras. En la mano, una linterna de carburo que proyectaba sombras en lugar de luz. «Una historia por cada oído que me regalas», ofreció el jinete. De la nada, la puerta del copiloto se abrió. Rodrigo sintió un tirón, como si la noche inhalara sus palabras, y la cabina se llenó de olor a copal quemado. El caballo relinchó. De sus hollares salió un vapor que empañó los cristales con símbolos de moneda antigua. Entonces la voz del charro se filtró por los audífonos. «Entrega tu nombre al viento y tendrás oídos eternos». Sin medir el riesgo, Rodrigo anunció en vivo: «Soy Rodrigo Santana y esta noche pertenezco al viento». Las antenas se encendieron en un fulgor azul. Las llamadas inundaron la consola. Más de 100.000 oyentes cautivos por la promesa de historias sin descanso. La audiencia explotó como fuegos artificiales de voces. Cada llamada era un timbre de bronce que el charro aceptaba sonriente. Al inicio, Rodrigo narró leyendas de piratas y brujas costeras, y el jinete reía con un repiqueteo de espuelas. Pero pronto, la voz espectral exigió algo nuevo. «Relata el amor que aún no vives». Sin entender, el locutor inventó una confesión. Describió a una mujer de ojos color arena, esperando al final de la ruta. Imaginó su perfume, su risa, el tacto helado de sus dedos. A cada palabra, la carretera se alargaba, kilómetro tras kilómetro sin retorno, y el parabrisas mostraba destellos de faros que nunca llegaban. Rodrigo miró el tablero. El reloj seguía marcando 2:33, inmóvil. Afuera, la tormenta parecía congelada detrás de un vidrio invisible, como si el tiempo se hubiese puesto en pausa. La frecuencia, en cambio, se multiplicó. Voces de otros estados preguntaban asustadas por qué sus relojes atrasaban minutos. El huracán ya no era noticia. La gente solo oía el cuento romántico que nunca ocurrió.
El charro exigió más. Entrega la melodía de tu primera canción. Al pronunciar la nota inicial, Rodrigo sintió como un hueco se abría en su memoria. La melodía se fundía en el trote del caballo y una moneda de obsidiana apareció sobre la consola. Cada recuerdo cedido se convertía en piedra negra con filigrana de calavera. La camioneta pronto se llenó de esas monedas, frías y pesadas, como fragmentos de eclipse. Cuando Rodrigo vio su reflejo en el espejo retrovisor, ya no tenía rostro. Era un dial de radio cubierto de estática. Comprendió el trato. O narraba para siempre, o la noche se lo tragaría sin dejar eco. Desesperado, ideó un truco. Sintonizó la frecuencia de emergencia y gritó su verdadero nombre completo, con fecha de nacimiento, esperando que el mundo real lo reclamara. Pero el charro rugió: tu nombre jamás será pronunciado libre otra vez. Las líneas telefónicas se cortaron. La audiencia quedó en silencio sepulcral. En ese mutismo, Rodrigo oyó el llanto de aquella mujer inventada, pidiéndole que no la abandonara a mitad de un amor inexistente. Entonces recordó las palabras del abuelo: si el charro te ofrece algo, devuélveselo duplicado y te concederá un respiro. Con voz quebrada, comenzó a narrar no una, sino 100 historias de esperanza. Bodas bajo aguacero, recién nacidos con ojos de cometa, ancianos bailando danzón al borde del Golfo. Cada relato parpadeaba en el tablero como chispas doradas y la camioneta vibró, igual que una caja de música gigante. El charro, sorprendido, alzó la linterna. Las sombras retrocedieron. Mucha luz puede cegar hasta a la oscuridad, gruñó. Con un relincho furioso, lanzó las monedas al parabrisas. Estallaron en plata líquida que se deslizó como mercurio sobre el vidrio, delineando una puerta luminosa. Rodrigo aceleró hacia ese resplandor sin saber si era salida o trampa. Hubo un trueno seco y el huracán volvió a moverse. Los árboles se doblaron, la radio explotó en chispas y la camioneta quedó varada, motor muerto, reloj marcando las 4:13. Amanecía. No había monedas, ni caballo, ni rastro de la señal infinita, pero la consola grabó un archivo de 9 horas con su voz contando historias que jamás recordó haber dicho. A veces, de noche, si buscas en el dial entre 113 y 114 megahercios, se cuela aquella grabación. Relatos que empiezan con risas y terminan en sollozos ahogados, seguidos por un suave tintineo de espuelas. Quien escucha hasta el final jura que los últimos segundos revelan un susurro. ¿Quién necesita ser escuchado? Y si respondes tu nombre al vacío, la frecuencia te regala un minuto de gloria. Mientras una moneda oscura aparece en tu bolsillo y el camino frente a ti se alarga, recto y sin retorno, bajo la mirada incandescente del charro negro. El último acuerdo bajo la luna negra. Calla y escucha.
Apaga cualquier luz. Deja solo el resplandor pálido de esta pantalla, porque cada destello podría ser el reflejo del charro negro acechando desde el otro lado. Y si sientes un soplo helado tras la oreja, no te atrevas a voltear. El trato ya habrá comenzado. Era madrugada en el kilómetro 133 de los llanos de Zacatecas. Asfalto desierto, donde la noche suena a hierro viejo. Allí conducía Marcela Ortiz, camionera de 10 ruedas, dedos duros y corazón blando, devorando kilómetros para llegar al cumpleaños de su hijo. Su único acompañante era un radio CB que crepitaba historias de fantasmas. A las 2:45 la frecuencia enmudeció. Luego surgió un latido subterráneo y una voz grave preguntó: ¿quién necesita tiempo? Yo, reina de la carretera, necesito ganarle al amanecer, bromeó Marcela. De inmediato el tacómetro se disparó. El motor rugió con fuerza desconocida y todos los semáforos adelante cambiaron a verde, como soldados saludando. La cabina olió a ozono y monedas antiguas. Entre la bruma apareció un jinete sobre caballo azabache, sombrero enorme, espuelas que chispeaban. Levantó la mano y el tráiler se detuvo sin freno. Solo el reloj siguió encendido. 2:45. Prometiste llegar, susurró sin mover labios. Pero todo trato tiene precio. ¿Cuánto quieres?, preguntó ella. No cuento monedas, colecciono recuerdos. De su bolsillo cayó la fotografía arrugada de su hijo. El jinete sopló y el rostro del niño se volvió borroso. Llegarás a tiempo, prometió, pero este instante de alegría será mío. Las ruedas giraron solas. Marcela cruzó peajes vacíos y curvas sin viento. Llegó 5 horas antes del amanecer y abrazó a su hijo, pero no recordaba cómo sonaba su risa, y la foto en su cartera mostraba una tarta encendida ante una silla vacía. Esa noche la radio latió de nuevo. La cuenta sigue abierta. Cada vez que necesitó ventajas, una carga tarde, una emergencia. El charro apareció y tomó otro recuerdo. El color de los ojos del niño, el aroma del café matutino, el eco de un te quiero. A cambio le regalaba segundos, minutos y horas que se cerraban detrás como trampas. 6 meses después, sin gasolina en medio de Tamaulipas, la voz volvió a sonar. ¿Necesitas tiempo otra vez? El tacómetro saltó y el motor cobró vida. ¡No!, gritó ella, pero el tráiler ya volaba. El charro se posó en el techo, mano derecha en alto, espuelas como meteoros. Para evitar una colisión, Marcela giró hacia un barranco y al despertar, entre vapor y chispazos, vio su nombre desvanecerse de su licencia. El jinete le había robado hasta la identidad. Decidió romper el pacto. Regresó al kilómetro maldito con una cruz de hierro y sal gruesa. Enterró la cruz, trazó un círculo de sal y esperó. A las 2:45 la luna se volvió negra. El charro galopó fuera de la oscuridad con una risa que oxidaba el alma. Un soplo de su caballo apagó la sal como polvo seco. No puedes negarme lo que ya es mío.
el asfalto se abrió en un abismo de alquitrán y emergió una carretera fantasma sin fin. Si conduces esta ruta eterna, te devuelvo todo en un solo día. Marcela pensó en el niño, ya casi desconocido, y aceptó. Ahora, algunas noches, los traileros ven un camión rojo descender de una niebla azul y tomar una salida que no figura en ningún mapa. En la cabina conduce una mujer sin nombre, tarareando nanas sin letra, mientras a su lado cabalga el charro negro, cobrando peajes de memoria. Si te cruzas con ellos, tu reloj se atrasará 20 segundos. Parece nada, hasta que olvidas el número de tu casa, el rostro de tu madre o el motivo por el que viajas. Así termina esta confesión. Y ahora, mientras apagas el teléfono, escucha. Si la noche huele a moneda antigua y neblina salada sigue de largo, si el radio susurra, ¿quién necesita tiempo? No respondas y, sobre todo, jamás prometas algo que no puedas pagar. Maldito, el charro negro siempre cobra y su moneda favorita es tu último recuerdo feliz. Dicen los mecánicos de la autopista 45 que un tramo fantasma aparece solo cuando la neblina huele a pólvora mojada. Esa noche, Emiliano López, chofer de pipa de combustible, ignoró la advertencia porque urgía llegar a la refinería antes del alba. Llevaba la radio apagada para ahorrar batería, pero al pasar el kilómetro 59, un tañido de campana se filtró por los altavoces, aunque el equipo estaba desconectado. A la izquierda surgió un desvío sin señalización, iluminado por un farol solitario, y bajo la lámpara esperaba un charro vestido de negro, con un cascabel atado a la espuela. Emiliano siguió de largo. Sin embargo, el retrovisor mostró que la figura caminaba junto al camión sin mover las piernas, como si la carretera rodara bajo sus botas. Asustado, encendió las luces altas y vio que el asfalto se extendía en curva infinita hacia la misma farola, repitiéndose como espejo. Frenó en seco y el motor se ahogó. Fue entonces cuando la radio, aún desconectada, preguntó con voz de trueno quién necesitaba cargar algo más que gasolina. Emiliano respondió con nervios que solo buscaba cumplir con su ruta. El charro apareció junto a la ventanilla sin romper el cristal. Ofreció un trato sencillo: acelerar el tiempo para que la entrega fuera puntual a cambio de una campanada de subida por cada tramo adelantado. Sin comprender, el conductor aceptó y giró la llave. El tanque rugió con fuerza inédita. Los árboles se volvieron líneas y la luna trazó un arco sobre el firmamento, como si alguien la arrastrara. En menos de un parpadeo, el GPS marcó destino alcanzado, pero el rostro de Emiliano se reflejaba envejecido 20 años en el vidrio. Buscó ayuda en la garita, mas ningún guardia lo reconoció ni encontró su ficha en el registro. Para todos, Emiliano había fallecido hacía una década en un incendio de pipa. Desesperado, regresó al camión y la radio repitió la voz profunda. El charro negro exigía el pago completo. Cada campanada hurtaba un recuerdo. Primero el nombre de su esposa, luego la imagen de su madre, después
la risa que lo motivaba a seguir conduciendo. Emiliano tomó el cascabel que colgaba de la espuela espectral y lo arrojó al depósito de combustible. La campana explotó en un eco metálico que sacudió el aire, y el desvío fantasmal se fracturó en 1000 destellos. Al cesar, la autopista real volvió a su lugar, pero el camión estaba vacío y ningún rastro quedó del conductor, salvo un reloj detenido a las 3, con 13 y un leve tintineo que aún hoy se escucha cuando la niebla huele a pólvora mojada. Así que, si viajas de noche y oyes una campana entre estaciones muertas, no tomes el desvío sin nombre ni aceptes atajos de tiempo, porque el charro negro cobra cada segundo adelantado con décadas de tu memoria.